Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que también nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Sean todos bienvenidos a este su programa Buenos días Señor, este programa que hacemos cada mañana para iniciar nuestro día en oración y por supuesto meditando en la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es el alimento que usted y yo necesitamos para poder vivir, para levantarnos, para saciarnos en todo tiempo y en todo momento. Vamos a abrir nuestras Biblias y a continuar nuestro estudio, más bien en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 29. Quiero invitarle a que abra su Biblia ahí en Primera de Samuel, capítulo 29, que disponga su corazón, que disponga su vida y vamos a continuar nuestro estudio de este hermoso libro de la Biblia. Hemos visto entonces que en la historia que nos está relatando aquí el autor de David, pues David un buen día cansado de ser perseguido por el rey Saúl. Bueno, vimos que el rey Saúl tuvo mucha persecución, se ensañó contra David, lo persiguió por todas partes, lo buscó por cielo y tierra, donde quiera que David iba, allí lo estaba persiguiendo. Y un buen día David estaba cansado de esa persecución y de ese tren de vida. David quería pues tener un poco de paz en su alma, en su corazón, y toma la decisión de irse a la tierra de los filisteos, de irse un tiempo, una temporada a esa tierra extranjera. Y se va, David se va y allí vive, allí convive un tiempo, se hace amigo del rey Aquís y convive allí en una de las ciudades filisteas. En medio del relato, pues Dios nos hace una pausa y nos cuenta la historia de Saúl, cómo consulta a una divina. Eso era lo que estudiábamos en el día de ayer, cómo pues el colmo fue que Saúl, pues en medio de su locura, en medio de su desvarío, consulta a una hechicera y le dice pues que le traiga a un muerto, que él quiere hablar con el profeta Samuel, que ya estaba muerto. Y bueno, todo ese tema lo encontramos en el capítulo 28. Y cómo pues ahí ese capítulo pues nos deja ver más la decadencia en la que cayó el rey Saúl. Como un hombre pues completamente trastornado y se olvida de Dios. Dios mismo lo abandonó por su desobediencia, por su terquedad, por su orgullo, por todo lo que el hombre vivía. Y vemos ahí una gran lección también, una gran lección en nuestra vida. El hombre vivió como quiso y después, cuando está angustiado, cuando está atribulado, ahí sí viene a buscar a Dios y Dios simplemente le dice no lo escucha, y pues lo último es que viene a consultar a una hechicera y ahí sí la acaba la acaba de embarrar, digámoslo así. Entonces la historia pues continúa en el capítulo 29 y nos continúa diciendo pues lo que pasa con David en medio de los filisteos. Vamos a mirar lo que dice el 29. Dice: los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquís respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla.
no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000? Y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor, que han venido contigo, y levantándoos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Vamos a ver entonces, bueno, esto es un capítulo muy corto, pero también tiene su enseñanza. Vamos a mirar que aquí nos continúa la historia del rey David. Bueno, él todavía no era rey. Una vez más, quiero que observemos aquí algo. Mire, mientras nos muestra la evolución de David, también el texto nos muestra la decadencia del rey Saúl. Aquí pues no está mostrando específicamente, pero en el texto anterior nos deja ver todo lo que está pasando. Recuerde que son dos personajes en paralelo. Nos está contando la historia al mismo tiempo, la historia tanto del uno como del otro. Y ya vimos cómo Saúl pues cae en tremendo hoyo, en tremendo hueco en su vida, en tremenda decadencia. Pero sin embargo, David también tiene lo suyo. Y vamos a analizar un poquito la parte que le corresponde a David. Vimos en el capítulo 27 cómo pues David se fue. David un buen día, cansado de tanta persecución, decide irse. Pero también hemos visto en varios capítulos anteriores cómo cuando David iba a tomar alguna decisión, cuando David iba a hacer alguna jugada, algún movimiento, siempre venía y le consultaba al Señor. Siempre venía, voy a atacar a tal grupo, y el Señor le decía, ve, estas personas me van a traicionar y sí te traicionarán, David. O sea, Dios siempre estuvo ahí presente. Pero ¿qué pasó? En este caso, David no consultó. Aquí hubo un error que cometió David. En este caso, David no le preguntó al Señor, no le consultó al Señor, no oró, no vemos que haya orado, ni nada de esto. Simplemente David tomó una decisión en sus emociones, porque estaba cansado, porque estaba harto de la persecución de Saúl. Tomó una decisión y se fue. Pero no consultó, no le preguntó al Señor. No le preguntó si eso era lo más conveniente o si no era lo más conveniente, si eso era lo que Dios quería o no. Y aquí vemos uno de los grandes errores y una de las cosas que usted y yo tenemos que aprender. Siempre nuestra vida depende de Dios. Y aquí vemos que David esa parte no se la quiso consultar a Dios. Tomó una decisión a título personal. Y ya vamos a ver las consecuencias. Ahora, ¿qué implica esa decisión? Vamos a ver, ¿qué representan los filisteos? ¿Qué representan los filisteos? Los filisteos representan, pues son una nación extranjera, una nación pagana. Los filisteos representan el mundo, las cosas mundanas. Recuerde que si miramos un poquito en el libro de Jueces, nos encontramos la atracción que sentía Sansón hacia el pueblo filisteo. ¿Por qué? Porque nos deja ver
que en el pueblo filisteo había avances tecnológicos, ellos tenían la metalurgia, ellos tenían el dominio del hierro, ellos tenían muchas cosas avanzadas. Y Sansón, como buen joven, como buen muchacho que era, pues él se dejó deslumbrar por eso, por toda esa tecnología. Y aparte, por las mujeres guapas y bonitas. O sea, eso le llamó la atención a Sansón. O sea que podemos decir que los filisteos son como un tipo del mundo, de las cosas que nos encontramos en el mundo. Pues eso hizo David. David se fue a tierra filistea. Se fue al mundo, se fue a desarrollar, a establecerse allí con su familia. Pero lo primero que nosotros nos encontramos aquí es que David no le consultó al Señor. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros? Creemos que estamos bien y no le consultamos a Dios. ¿Cuántas decisiones tomamos? Mire, aquí tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios. Uno de los ejemplos está en el libro del Génesis. ¿Cómo? Eso está en Génesis capítulo 13. Cómo en el capítulo 12 Dios habla con Abraham, Dios guió a Abraham, Abraham llegó a tierra de Canaán, Abraham hizo un altar, Abraham se entregó, se consagró a Dios. Pero ahí más adelante en el capítulo 13 dice que hubo una gran hambre en la tierra de Canaán y simplemente Abraham se fue a Egipto. ¿Y cómo le fue en Egipto? Mal. Todo por tener un beneficio económico, por adquirir unas ciertas riquezas. A Abraham le fue mal en Egipto, estuvo a punto de perder su hogar, estuvo a punto de perder su mujer y muchas otras cosas. Miremos esto, cuando usted y yo no le consultamos al Señor, cuando usted y yo hacemos muchas veces lo que a nosotros nos parece, pues quedamos a merced, quedamos como a merced de la suerte. Entonces a lo mejor usted dirá, pero es que Dios está con nosotros, Dios nos protege y nos guarda. Pues sí, eso es verdad, Dios está con nosotros, pero terminamos haciendo cosas que Dios no ha elegido para nosotros. Entonces, eso es como cuando su hijo, por ejemplo, está empeñado en ser desobediente. Entonces usted termina diciéndole, pues bueno, ¿sabe qué? Haz lo que quieras. Ya está. Ahora, usted le dice haz lo que quieras y él hace lo que quiera. Primero, no deja de ser su hijo. Siempre será su hijo. Pero luego tendrá que recibir una lección en su vida por esa desobediencia, por esa terquedad. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Por tercos, muchas veces tomamos decisiones sin consultarle al Señor. Y luego tenemos que vernoslas con las consecuencias. Y eso pasó con el rey David. Eso pasó con David. Dice que los filisteos, ellos tenían un plan, ellos tenían un objetivo. Y era conquistar Israel. Yo no sé si David tenía calculado esto, pero él se alió o se refugió en medio de ellos. Y ahora dice que los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. O sea, ellos estaban haciendo parte del ejército que iba a atacar a Israel. Qué situación más incómoda, ¿verdad? Qué situación más incómoda para David. Saber que iba a atacar a su propio pueblo. Qué situación más incómoda para sus hombres. Seguramente sus hombres no entendían. Y bueno, ¿y qué estamos haciendo aquí? Estamos como en el lugar equivocado. David, si algo podemos ver en toda la historia de David, es el profundo amor que había hacia Israel. El profundo amor hacia su tierra, ese amor patrio.
O sea que en otras palabras, David allí no se sentía bien. Sin embargo, ahí estaba. Y mire lo que dice en el versículo 3, empieza a pasar algo. ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Dice, y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Mire esta situación. O sea, aquí vemos que los príncipes empiezan a desconfiar de David, empiezan a hacerle el feo. Varias de las personas que están alrededor empiezan a mirarlo feo, a mirarlo rayado, a desconfiar de él. Y aquí vemos también otra gran lección que usted y yo debemos recibir de este pasaje. Mire, cuando usted y yo, que somos personas espirituales, estamos en medio de un mundo corrupto, de un mundo contaminado, de un mundo corrompido, ese mundo empieza a hacernos el feo. Ese mundo empieza a mirarnos mal. Empieza a hacernos el mal ambiente, porque nosotros no pertenecemos a ese lugar. Nuestra vida no puede estar en ese lugar. Mire, yo les voy a contar una historia que nos sucedió en Huelva, en una ciudad donde estuvimos viviendo mucho tiempo, en un sector también donde estuvimos viviendo mucho tiempo. Empezamos a vivir de un momento a otro unos ataques muy fuertes contra nuestras vidas, contra nuestra salud, contra nuestra persona. Empezamos a vivir muy fuertemente ese tipo de cosas. Hasta que un buen día entendimos que eran ataques. Bueno, en esa casa donde vivíamos hacíamos las reuniones en ese tiempo. En esa casa donde vivíamos, allí teníamos nuestros cultos, nuestras reuniones y todo eso. Era un sector lleno de casitas alrededor. Resulta que un buen día empezamos a vivir esos ataques. Y el Señor nos da a entender y nos muestra que esos ataques pues eran ataques del diablo para hacernos ir, para desestabilizar nuestras vidas. Y un buen día entendimos de que era que había una persona alrededor. Había un altar, alguna bruja por ahí, alguna hechicera que estaba lanzando ataques en contra de nosotros. ¿Pero por qué lo lanzaba? Porque con nuestra alabanza, con nuestra adoración, con nuestra exaltación, con el ministrar la palabra, con esa actividad espiritual, nosotros la estábamos molestando a ella, estábamos molestando su actividad. O sea, nosotros nunca supimos quién era, nunca lo supimos. Pero luego en el espíritu entendimos de que estábamos molestando la actividad demoníaca, estábamos causándoles una interferencia a ellos. Entonces, claro, ellos no se quedan quietos, estos espíritus enemigos no se quedan quietos y contraatacan a aquel que les está causando esa interferencia. Y lo mismo estaba pasando aquí con David. Cuando una persona está en el espíritu, cuando una persona está viviendo a nivel espiritual en medio del mundo, ese mundo contraataca. Y ese mundo te quiere sacar. Y poco a poco tú te vas dando cuenta que ese no es tu lugar. Ese no es tu lugar. Ese no es el lugar que Dios destinó para ti. David se fue sin consultar al Señor. Pero hemos visto a través de los salmos que David no dejaba de orar, que David no dejaba de buscar al Señor. David no, aunque vivió entre los filisteos, no pertenecía al pueblo filisteo. No adoraba a los dioses filisteos. No tenía la misma cultura. Y eso también nos pasa a nosotros. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ese mundo quiere causar esa influencia para sacarnos de esos entornos. Ahora,
Hay que tener claro. Entonces con esto no estoy queriendo decir que nos vamos a aislar en la vida, que nos vamos a volver unos ermitaños. No, porque en el mundo vivimos. Pero el mundo va a querer que tú no estés en esos lugares de influencia. El mundo va a querer que tú no estés en ese lugar donde tú estás hablando palabra de Dios, donde tú le estás dando testimonio a unos compañeros de trabajo, donde tú estás mostrando a través de tu estilo de vida que existe Dios y que tú tienes un temor de Dios. El mundo no quiere eso, porque el mundo quiere seguir con su sistema de conquista. Y eso es lo que estaban haciendo los príncipes de los filisteos. Estaban procurando que David se fuera de ese lugar, porque quizá causaba interferencia espiritual. Una interferencia espiritual en todo lo que ellos hacían. Mire esta situación. Y yo creo que esta es la enseñanza que nos deja este pasaje. Mis amados, yo creo que aunque tenemos que aprender que aunque estamos en el mundo, no podemos dejarnos contaminar. Sí, estamos viviendo en medio de un mundo contaminado, en medio de un mundo que tiene sus normas. Pero, ¿quién tiene que contaminar a quién? Somos nosotros los que tenemos que contaminar ese mundo. Somos nosotros los que tenemos que causar una influencia positiva en medio de la sociedad donde vivimos, en medio de los compañeros que tenemos. Somos nosotros los que tenemos que influir en el mundo, no el mundo en nosotros. Y la última, la conclusión que sacamos aquí es que, por favor, ante cualquier movimiento que usted vaya a hacer en su vida, consulte al Señor. Consulte al Señor. Por favor, todo lo que usted vaya a hacer, siempre póngalo en las manos de Dios. Y pregúntele a Dios. Aquí David vemos que cometió un error al no consultarle a Dios. Y esas consecuencias las vamos a ver en el capítulo 30. Esas consecuencias las vamos a ver ahí en el siguiente capítulo. Por tanto, yo le pido que esté atento a lo que viene, porque es una cosa bastante fuerte, bastante fuerte, y también nos va a dejar una enseñanza. ¿Cómo termina el pasaje? El pasaje es que el rey le dice, pues David se tiene que ir. Se tiene que ir porque, mire, se tiene que ir de aquí de la batalla. ¿Por qué? Porque aquí ya lo están mirando rayado. En usted ya no confía a nadie. Entonces Dios, el rey le dice, levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándoos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. O sea, David ya no estuvo más allí, participando de esa batalla, participando de esa fiesta, de lo que iba a pasar. O sea, Dios de alguna manera también guardó la vida de David. Dios de alguna manera también guardó su alma de haber derramado sangre de su propia gente. Dios de alguna manera también hizo algo especial y lo sacó de ese baile. Entonces, mis amados, sacamos esta conclusión. Estamos en el mundo, pero no podemos dejarnos influenciar por él. No podemos. Hay cosas en las que no podemos participar, de las que no podemos participar. Ni fiestas, ni invitaciones, ni nada de esto. Y vamos a meditar aquí en la palabra.
Y la pregunta que yo le hago es, y hoy lo voy a dejar a usted con una pregunta, para que usted hoy saque sus propias conclusiones. ¿De qué cosas estoy siendo partícipe? ¿De qué cosas del mundo hoy estoy participando? De las cuales me tengo que salir. Esa es la pregunta que nos vamos a hacer hoy. ¿En qué cosa negativa estamos participando? A las cuales tenemos que decir, no, yo aquí no puedo estar. Vamos a dejarnos ahí esa pregunta. Y vamos a orar. Amado Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad sobre nuestras vidas, Señor, sobre nuestros corazones. Te damos gracias porque tú estás haciendo cosas sobrenaturales, grandes, poderosas en nuestras vidas y en todo nuestro ser. Hoy, Padre Santo y Poderoso, nos has enseñado de la importancia de consultarte a ti, de la importancia de consultar todos los movimientos que nosotros hagamos. Amado Padre, nuestras vidas te pertenecen a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender que tú eres el dueño de nosotros, que tú eres el que cada día nos guía, el que cada día nos fortalece, el que cada día nos llena y nos sacia, Señor. Hoy queremos, Padre Dios, pedirte perdón, porque a lo mejor muchas veces hemos tomado decisiones sin consultarte. A lo mejor muchas veces hemos tomado decisiones sin preguntarte, simplemente haciendo caso a lo que a nosotros nos parece, haciendo caso a cómo nos sentimos, a que tal o cual situación nos hace sentir bien, entonces tomamos la decisión y nos vamos o hacemos ciertas cosas. Padre, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, mi Señor, porque a lo mejor hemos tomado decisiones en la vida sin preguntártelo. Hoy te pedimos, mi Señor, que nos guíes. Hoy te pedimos, Padre, que nos muestres qué tenemos que hacer, a dónde debemos de ir, con quién debemos de hablar, qué puertas debemos tocar, Señor, qué cosas debemos de hablar, qué empleo quieres tú que tengamos, Señor. Padre, hoy te preguntamos, te pedimos que nos guíes en todo tiempo, Señor. Padre, tú eres nuestra guía, tú eres el que nos dirige, Señor, el que dirige nuestras vidas, el que dirige nuestros corazones, el que dirige cada parte de nuestro ser. ¿Cómo no te vamos a alabar y cómo no te vamos a adorar? ¿Cómo no te vamos a bendecir, oh Padre Dios? Si eres tú la razón de todas nuestras vidas, Señor. Padre Santo, guíanos, dirígenos. Ayúdanos, Padre, a no mezclarnos con el mundo. Ayúdanos hoy a entender que no podemos participar de las cosas del mundo, Señor. Hay cosas en las que no podemos mezclarnos. Que aunque estamos en el mundo, sí, Señor, tú no lo has dado a entender siempre. Que estamos en el mundo, pero no podemos dejarnos contaminar. Padre, no permitas que el mundo nos contamine. No permitas, Señor, que las cosas del mundo contaminen nuestro ser. Hoy te pedimos, mi Señor, que nos protejas y nos guardes, que guardes nuestra casa, que guardes nuestra familia, que guardes nuestras esposas y nuestros hijos, de todo ataque del enemigo, Señor. Padre Santo y poderoso Dios, aquí estamos, Señor. Ayúdanos hoy a entender en qué cosas estamos participando que no debemos estar. Ayúdanos hoy a entender, Señor, en qué cosas debemos levantarnos y marcharnos. Abre nuestros ojos y abre nuestros oídos, Señor,
Padre, yo te alabo y te bendigo en esta mañana. Te pido que te quedes con nosotros, que nos guíes, que te muevas con poder y que hoy, Señor, sea el día en que tu presencia se derrame con poder en nuestras vidas. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en esta mañana, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.